Hola, bienvenido al canal de TICs aplicadas. Este espacio tiene como propósito difundir el uso de las herramientas tecnológicas aplicadas en tu día a día y en la educación. Mi nombre es René Cuevas. Software relacionado con el sistema operativo. Este va a consistir en los programas de instrucciones y datos que definen para el hardware los algoritmos necesarios para la resolución de problemas. Los aspectos más destacados en relación con los sistemas operativos son los siguientes. Programación en lenguaje de máquina. Lenguaje de máquina. Se le va a conocer como al lenguaje de programación que un computador puede comprender directamente. Este es dependiente de la máquina. Un programa en lenguaje de máquina escrito en la computadora de un fabricante generalmente no puede ser ejecutado en el de otro, salvo que su lenguaje de máquina sea compatible. En la actualidad, esto es muy poco usado. Lenguaje de máquina. Cada tipo de unidad central de proceso entiende su propio lenguaje de máquina. Las instrucciones en el lenguaje de máquina son números almacenados como bytes en memoria. Cada instrucción tiene su propio y único código llamado código 5. Sin embargo, ellas pueden usar una interfaz de bajo nivel a nivel de kernel. Las instrucciones del procesador, por ejemplo el 8086, varían en tamaño. El opcode, que es el código de operación, está siempre al inicio de la instrucción. Muchas instrucciones incluyen también datos, que son constantes o direcciones, usados por las instrucciones. El lenguaje de máquina es muy difícil de programar directamente. Descifrar el significado de las instrucciones codificadas numéricamente es algo tedioso para los seres humanos. Por ejemplo, una instrucción que permita sumar dos registros, un EAX y un EBX, que sean almacenados el resultados en un EAX, está codificado por los siguientes códigos en hexadecimal 03C3. Esto no es muy obvio. Afortunadamente, un programa llamado ensamblador puede hacer este trabajo para el programador. Los lenguajes ensambladores se desarrollaron para poder incrementar la velocidad de programación, reducir los errores de codificación. Los programas deben ser traducidos el lenguaje de máquina mediante un programa ensamblador. También es dependiente de la máquina. Los macroprocesadores se desarrollaron para acelerar la codificación de un programa ensamblador. Se incorporaron en los ensambladores. Una macroinstrucción indica la ejecución de varias instrucciones en el lenguaje ensamblador. El procesador de macroinstrucciones efectúa una macroexpansión cuando lee una macro durante la traducción de un programa. Genera una serie de instrucciones en lenguaje ensamblador correspondiente a la macro. Son los pioneros de los compiladores, ya que en los albores de la informática la programación se escribía directamente en código máquina, y el primer paso hacia los lenguajes de alto nivel lo constituyen los ensambladores. El lenguaje ensamblador se establece una relación bioúnica entre cada instrucción y una palabra mnemotécnica, de manera que el usuario escribe los programas haciendo uso de los mnemotécnicos y el ensamblador se encarga de traducirlo a código máquina puro. De esta manera, los ensambladores suelen producir directamente código ejecutable en lugar de producir archivos objetos. Un ensamblador es un compilador sencillo, en el que el lenguaje fuente tiene una estructura tan sencilla que permite la traducción de cada sentencia fuente a una única instrucción en código máquina. Al lenguaje que permite este compilador también se le va a llamar lenguaje ensamblador.
Los macroprocesadores se desarrollaron para acelerar la codificación de un programa ensamblador. Se incorporaron en los ensambladores una macroinstrucción, indica la ejecución de varias instrucciones en lenguaje ensamblador. El procesador de macroinstrucciones efectúa una macroexpansión cuando lee una macro durante la traducción de un programa. El lenguaje de alto nivel, con respecto a los compiladores, se le considera un lenguaje de alto nivel y fueron desarrollados para resolver el problema de la dependencia respecto a la máquina. Permiten el desarrollo de programas independientes de la máquina. Se logra mayor velocidad de programación, programas transportables entre sistemas diferentes y menores requerimientos del conocimiento del hardware. Los compiladores traducen los lenguajes de alto nivel al lenguaje de máquina. Los traductores es la denominación para los compiladores y los ensambladores de las entradas con un programa fuente del programador y de las salidas para un programa objeto o programa resultante. Es aquel traductor que tiene como entrada una sentencia en lenguaje formal y como salida tiene un archivo ejecutable, es decir, realiza una traducción de un código de alto nivel a un código máquina. También se entiende por compilador aquel programa que proporciona un archivo objeto en lugar del ejecutable final. El sistema de control de entrada y salida libera al programador de aplicaciones de la complejidad de la administración de entrada-salida. Los programas de canal son la coordinación de canales y procesadores, control de entrada y salida, etc. Es una manifestación de la tendencia a que los desarrolladores de aplicaciones se concentren en la producción de códigos orientados hacia las aplicaciones y no hacia los sistemas, que se refiere al hardware. Por lo que, si nosotros decimos que sistema va a ser la combinación de componentes que actúan conjuntamente y cumplen un determinado objetivo, la variable de entrada es una variable del sistema tal que una modificación de su magnitud o condición puede alterar el estado del sistema. Y la variable de salida es una variable del sistema cuya magnitud o condición se mide. Utilización del spool. Spool es un mecanismo de entrada y salida que permitía que una computadora de propósito específico mucho más económica y limitada leyera las tarjetas y las fuera convirtiendo a una cinta magnética. Un medio mucho más rápido, teniendo la lista para que la computadora central la cargara cuando terminara con el trabajo anterior. Del mismo modo, la computadora central guardaba sus resultados en cinta para que equipos especializados la leyeran e imprimieran para el usuario solicitante. La palabra spool significa bobina y se tomó como acrónimo inverso hacia la operación simultánea de periféricos en línea. Un dispositivo de alta velocidad como el disco se va a interponer entre el programa en ejecución y un dispositivo de baja velocidad como lo es la impresora, relacionado con el programa de la entrada y salida, por lo que evita la demora en la ejecución de programas como consecuencia del uso de periféricos lentos. Respecto a los lenguajes orientados hacia el procedimiento contra los lenguajes orientados hacia el problema, podemos decir que el lenguaje orientado hacia el procedimiento son de propósito general y aptos para resolver gran variedad de problemas. Los lenguajes que en su tiempo eran Pascal, COBOL, Fortran, BASIC, hoy en día pues son los que más utilizamos como C, .NET, etc. Ahora los lenguajes orientados hacia el problema son específicos para resolver determinados tipos de problemas. Entre los más comunes puede ser el GPSS, que es una simulación, o el SPSS, que es un programa de datos estadísticos, pero también tenemos para resolver problemas lógicos como Lisp y Prolog.
Los compiladores rápidos y sucios contra los compiladores optimizadores. Los compiladores rápidos y sucios producen de manera rápida un programa objeto que puede ser ineficiente respecto de almacenamiento y velocidad de ejecución. Son útiles para el desarrollo y pruebas de sistemas. Los compiladores optimizadores, estos van a producir con mayor lentitud un código de máquina altamente eficiente en almacenamiento y ejecución, y son útiles en etapa de producción de los sistemas. Respecto a los interpretadores, estos no producen un programa objeto. Ejecutan directamente un programa fuente, son útiles en ambientes de desarrollo de programas y son más lentos que los códigos compilados. Los cargadores absolutos y de relocalización son los programas que se ejecutan en el almacenamiento principal, como la asignación, que es la asociación de instrucciones y datos con localizaciones particulares de almacenamiento. Cargador es un programa que coloca las instrucciones y datos de un programa dentro de localizaciones de almacenamiento principal. Cargador absoluto coloca las instrucciones y datos en las localizaciones específicas indicadas en el programa del lenguaje de máquina. El cargador de relocalización puede cargar un programa en varios lugares dentro del almacenamiento principal, dependiente de la disponibilidad de almacenamiento primario al momento de realizar la carga. Y tiempo de carga es el momento cuando se realiza la misma carga. Los cargadores de enlace y editores de enlace. El programa en lenguaje de máquina, producido por un traductor, debe ser combinado con otros programas en lenguajes de máquinas para formar una unidad ejecutable. La combinación de programas es realizada por cargadores de enlace y editores de enlace antes del tiempo de ejecución del programa. El cargador de enlace, en el momento de carga, combina cualesquiera programas requeridos y los carga directamente en el almacenamiento primario. El editor de enlace ejecuta la combinación de programas mencionada y además crea una imagen de carga a memoria que preserva en el almacenamiento secundario, como el disco, para usos futuros. Esto es muy útil en ambientes de producción, ya que la carga inmediata de la imagen de memoria previamente producida evita un nuevo proceso de combinación de programas previo a cada ejecución. Y bueno, esto es un conjunto de preguntas que se generaron para dar soporte a este tema. Claro que pueden ser mejoradas y reformuladas.